El apalancamiento puede destruir totalmente tu cuenta de trading. Quizá no me creas, pero es el motivo por el cual más del 95% de los traders que inician quiebran totalmente su cuenta durante el primer año. Además, el apalancamiento es un arma de doble filo, te puede permitir ganar más dinero, maximizar tus beneficios, pero también puede ser la causa de que destruyas totalmente tu cuenta. Para ello lo importante es saber utilizar correctamente el apalancamiento, y eso precisamente es lo que te voy a explicar en este vídeo. Te voy a explicar cómo tienes que utilizar el apalancamiento, por un lado para potenciar los beneficios y por otro cómo no usarlo para acabar destruyendo la cuenta. Así que si quieres aprender todo respecto al apalancamiento, quédate en este vídeo. Y si te gustan este tipo de contenidos, dale un me gusta, suscríbete al canal, dale también a la campanita y bienvenido a Código Trading. ¡Empecemos! Antes de ponernos con la definición, te voy a poner un ejemplo muy simple. Imaginemos que pudiéramos apalancarnos en el mundo real, no en el mundo financiero, por ejemplo con la compra de una casa. Imaginemos que queremos comprar una casa que vale 100.000, o sea, $100.000, y el banco nos permite un apalancamiento de 1 a 10. ¿Qué significaría? Significaría que si tú tienes 10.000, ellos te apalancan lo que falta para llegar hasta 100.000. ¿Por qué? Porque con 10.000 tienes 10 veces más, te dan 100.000, o sea, te dejan 90.000. Te acaban prestando ese dinero. Pero la diferencia con una hipoteca, ¿cuál es? Que no tienes que pagar, no tienes que devolver ese dinero por ahora, no tienes unas cuotas mensuales. Por desgracia, ese ejemplo no existe, pero es para que entiendas cómo funciona. Entonces, ellos te prestan 90.000, tú pones 10.000 y empiezas a vivir en la casa. El día que vayas a vender la casa, es la única condición, tienes que devolver los 90.000. De tal manera que si la casa ha perdido un 50% de su valor, en realidad en el momento de la venta vas a recibir 50.000, pero le deberás al banco 90.000, cosa que hará pues que tengas que hacer equilibrios financieros para devolver, porque sí, tienes tus 10.000 que pusiste, pero los otros 90.000 los debes al banco. Otro caso sería que la casa aumentara de valor. ¿Cómo pasaría? Pues imaginemos que en lugar de 100.000 la puedes vender por 150.000. Entonces tú recibes 150.000, de los cuales 90.000 los das al banco, 10.000 eran tuyos previamente, los habías puesto para comprar la casa, y tienes un beneficio de $50.000. Ese sería un ejemplo con una casa. Si la compra de la casa se pudiera hacer así. Con acciones funciona exactamente igual. En el caso del mundo de la bolsa, las acciones, el forex, los futuros, las criptomonedas, etc., el tipo de banco normalmente es un broker. Es un broker especializado en los mercados financieros y el broker te dejará, pues por ejemplo con un apalancamiento 1-10, es que tú con una cuenta de 10.000, como si fuera el caso de la casa, pues te deja 90.000, de tal manera que puedes estar operando en los mercados como si tuvieras 100.000 $. Vamos ahora a la definición. ¿Qué es el apalancamiento? El apalancamiento es la relación entre crédito y capital propio invertido en una operación financiera. A mayor crédito, mayor apalancamiento y menor inversión de capital propio. En otras palabras, el apalancamiento es simplemente usar endeudamiento para financiar una operación. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se produce un aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. Enseguida te voy a poner más ejemplos, pero ya no el ejemplo de la casa, que sería una forma de entender el apalancamiento en compras del día a día, sino que ya destinados a lo que es el apalancamiento en los mercados. Pero antes te quiero invitar al curso gratuito de trading que hay en la academia de Código Trading, porque en Código Trading tenemos una academia para inversiones y trading y hay un curso totalmente gratuito de 30 videolecciones que te dejo aquí en pantalla. Tienes el link también en la descripción y si todavía estás empezando en este mundo, creo que te va a ir muy bien para fomentar los inicios, ¿no? La parte inicial de todo trader. Muy bien, vamos a ver ejemplos. Imaginemos que tienes $1.000,
destinados a la bolsa. Pero con $1000 pues los beneficios van a ser pequeños y quieres utilizar el apalancamiento. Si abres una cuenta de trading que tenga un apalancamiento 1.10, pues con 1000 podrás operar como si tuvieras 10.000. Si el apalancamiento fuera de 1.50, pues con 1000 es como si tuvieras 50.000. ¿Hay apalancamientos todavía más grandes? Sí. ¿Puede haber apalancamientos de 500? Sí. Por lo tanto, con una cuenta de 1000 podrías operar como si tuvieras $500.000, pero a más apalancamiento, más riesgos, y en la parte final del vídeo precisamente te voy a explicar cómo utilizar de forma inteligente el apalancamiento para maximizar los beneficios, pero sin que realmente puedas quebrar la cuenta. Ahora ya vamos a un ejemplo mucho más concreto en un par concreto, en este caso será el mercado Forex, las divisas, el cambio de divisa entre euro y dólar, que es el más utilizado del mundo para inversiones. Si no utilizamos apalancamiento, haremos primero y después veremos qué pasaría con apalancamiento. Si no utilizamos apalancamiento, con una cuenta de $1000, cada vez que el precio sube o baja un pip, que es pues el nivel de variación en los precios de una cotización entre euro y dólar, pues un pip de variación equivale a 10 céntimos, 10 centavos. De tal manera que con una cuenta de 1000, si fluctúa 10.000, podemos quebrar totalmente la cuenta, pero 10.000 es mucho. Entonces hay una fórmula que es cortar las pérdidas antes, lógicamente. Esto vendrá en la parte final del vídeo cuando ya te explique cómo trabajar bien con apalancamiento, pero el hecho de que sin apalancamiento pueda moverse pues 10.000 pips antes de quebrar una cuenta de 1000 nos permite trabajar de forma holgada. Ahora vamos a pasar a un apalancamiento de 1.10. Por lo tanto, tenemos una cuenta en euro-dólar también de 1K, o sea, de $1000, pero podemos trabajar como si tuviéramos $10.000. Ahora, en lugar de poner un microlote, que era el primer ejemplo, era con microlotes, 0,01 lotes, ahora podemos poner 0,1 lotes, que es 10 veces más. De tal manera que si eso es 10 veces más, cada pip que se mueva el precio, en lugar de ser 10 céntimos, pasa a ser $1. Por lo tanto, ahora la fluctuación arriba o abajo del precio en cada pip será $1. ¿Eso qué hace? Eso hace que simplemente con una variación de 1000 pips la cuenta se funde. La cuenta llega a cero debido a que tenemos un apalancamiento 1:10. ¿Y por qué eso es así? Porque realmente no tenemos 10.000. Si tuviéramos 10.000, entonces sí que podría haber 10.000 de caída en pips para cubrir la llamada al margen. Pero, ¿qué nos va a pasar? Que al usar apalancamiento, aunque nos hayan prestado pues estos 9.000 para completar los 10.000 con una cuenta de 1000, la realidad es que con una caída de solo una pérdida, de llegar a 1000 de pérdida, ya hay una llamada al margen, porque tú realmente puedes perder lo que tú tienes. No deberías perder lo que te han prestado, de tal manera que la llamada al margen por parte del broker va a ser con un movimiento de 1000 pips. Si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratis y probar el apalancamiento, cuando abras la cuenta verás que te permite elegir los distintos apalancamientos. Lo puedes hacer en el link que te dejo en pantalla y en la descripción. Ahí puedes abrir una cuenta demo en un broker que permite hasta apalancamientos muy altos y puedes, pues, sin ningún tipo de riesgo, con una cuenta simulada, demo, puedes probar qué tal se te da el tema de utilizar apalancamiento. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Ahora pasamos a la parte que seguramente más te importa, que es cómo utilizar el apalancamiento de la forma correcta para no quebrar la cuenta y para potenciar tus ganancias. Eso es posible gracias a la combinación de dos cosas. Por un lado, la utilización del interés compuesto y por otro lado, el stop loss. Vamos primero a definir qué es el interés compuesto. El interés compuesto en contabilidad y finanzas es el interés de un capital al que se va acumulando sus créditos e intereses para que produzcan otros. El interés compuesto permite la capitalización de intereses periódicamente, día a día, mes a mes. El uso del interés compuesto permite que el capital inicial vaya aumentando con los mismos intereses que genera, incrementando exponencialmente la cantidad de capital invertido en cada periodo y obteniendo un mayor beneficio en cada ejercicio. A eso se le conoce como capitalización continua. A la práctica, ¿qué es el interés compuesto? El interés compuesto no es otra cosa que la utilización de un porcentaje de la cuenta, siempre el mismo porcentaje, por ejemplo el 1%, no se recomienda nunca superar el 2%, de tal manera que en una cuenta de 1000,
como mucho, por mucho que haya apalancamiento, como mucho, la pérdida máxima sea pues del 1%, que serían $10 con una cuenta de 1000, o como muchísimo $20, que es el tope del 2%. De este modo, estamos limitando la posible pérdida, pero además el interés compuesto tiene la capacidad de que tu cuenta, al ir creciendo cada vez, ese 1% es más grande, ¿no? Si ya en lugar de 1000 tenemos 1100, ya no es el 1% 1000, o sea, el 1% de 1000, sino que ese 1% en lugar de ser 10 es 11, porque ya tenemos 1100, y así hacemos que la curva de crecimiento aumente mucho más. Podemos utilizar el interés compuesto eliminando la parte de mantener beneficios, de tal manera que mensualmente o cada X tiempo puedes retirar los beneficios, pero al final el hecho de no trabajar por lotaje sino por porcentaje de la cuenta es fundamental. ¿Y cómo lo podemos hacer? Combinándolo con el stop loss. El stop loss es el punto en el que decimos, si llega al precio aquí, como ya la operación que yo creía que llegaría a un objetivo no ha llegado y se está yendo en contra, si llega aquí, corto, de tal manera que en ese punto cierras. Entonces, el poner un stop loss y que ese stop loss suponga un porcentaje máximo del 2% de la cuenta nos permite utilizar apalancamiento, pero de forma inteligente y sin quebrar la cuenta. Lógicamente, de este modo una sola operación no te puede hacer una masacre en la cuenta porque está todo muy controlado, ¿no? Hay una buena gestión del riesgo, de tal manera que al final la buena manera de utilizar lo que es el apalancamiento es gestionando el riesgo correctamente. El cálculo matemático para saber con una distancia X de stop loss cuánto equivale el 1% o el 2% o el 0,5%, el porcentaje elegido, no te lo voy a explicar ahora, es un cálculo matemático, pero lógicamente es complejo. No es necesario que lo conozcas porque hay muchas herramientas que te permiten pues hacer ese cálculo instantáneamente. Una de ellas es el gestor de órdenes que tenemos en la Academia de Código Trading. Con ese gestor de órdenes tú le dices el porcentaje por operación y una vez sitúas el stop, automáticamente él decide cuántos lotes significa que ese stop sea pues el 1%. Si quieres estas herramientas las puedes obtener en la página web. Tienes el link de las formaciones Pro, Elite y VIP que incluyen pues en el caso de la Pro el indicador y en el Elite y el VIP el gestor y el indicador y además clases en vivo, o sea, mentorías personalizadas y muchísimo más contenido, tienes el link en pantalla. Aparte de estar dentro de estas formaciones, también se puede comprar por separado en el apartado herramientas. También te dejo el link de las herramientas en pantalla y en la descripción por si únicamente quisieras la herramienta en sí, pero sale muy a cuenta adquirirlo mediante los packs formativos de Código Trading. Bien, si te ha gustado el vídeo, espero que le des a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Y visita la página web con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.